El aire estaba denso, cargado de silencio, cuando la voz quebrada de Javier rompió la calma de la iglesia vacía. «Dios, ¿por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué no ves mi dolor?» Su voz, casi un susurro, resonaba entre las paredes frías. La luz tenue del atardecer se filtraba por las ventanas, proyectando sombras que parecían bailar con su angustia. Javier nunca había sentido una ausencia tan profunda. Había pasado años pidiendo señales, buscando respuestas, pero todo lo que recibía era un vacío ensordecedor. Cada oración parecía desaparecer en el aire, como si nunca hubiera sido pronunciada. En su alma, la batalla entre la fe y la desesperación se intensificaba como un fuego que no podía extinguir. Esa tarde, en ese rincón apartado, él se preguntaba si acaso había llegado el momento de rendirse. «¿De verdad estás ahí, Dios?», murmuró mientras una lágrima caía por su mejilla. En ese suspiro, el peso de la duda lo aplastaba, pero la lucha no había terminado. Algo en su corazón le decía que aún había una respuesta, una verdad que no había descubierto. Mientras Javier salía de la iglesia, el peso de su angustia parecía aún más pesado bajo el sol de la tarde. Las sombras de los edificios lo envolvían, pero no tanto como el vacío en su interior. Caminó sin rumbo, sin destino, mientras las preguntas lo acosaban. ¿Por qué me siento tan solo? ¿Qué más debo hacer para encontrar la respuesta? Sus pensamientos lo devoraban. Había sido un hombre de fe, pero ahora, tras años de súplicas y promesas incumplidas, su alma estaba al borde del abismo. No sabía si debía rendirse o continuar buscando algo que tal vez ya no existía. Cada paso que daba en la calle parecía más pesado que el anterior, como si el mundo lo rechazara. Había momentos como ese, donde sentía que incluso las estrellas habían perdido su brillo. Sin embargo, algo dentro de él se mantenía firme. Un susurro en su corazón le decía que la verdad estaba cerca. Solo debía buscar un poco más. El sonido de sus pasos resonaba en el vacío mientras caminaba, sin saber hacia dónde. En su mente, las voces de sus oraciones fallidas se mezclaban con la falta de respuestas, creando un eco ensordecedor. ¿Estoy haciendo algo mal?, se preguntaba. Un leve dolor en su pecho lo hizo detenerse. Miró a su alrededor y vio el bullicio de la gente ajena a su tormenta interna. Todo el mundo sigue su camino. ¿Por qué yo no puedo encontrar el mío? El miedo y la soledad lo invadieron, pero, al mismo tiempo, había una chispa que no se extinguía, algo que lo mantenía en pie. Javier miró al cielo, buscando algo, aunque ya no estaba seguro de qué. Javier decidió entrar en un pequeño café, buscando algo de consuelo en la calidez del lugar hondo. Se sentó en una mesa al fondo, rodeado por el murmullo de voces ajenas. El camarero le preguntó qué deseaba, pero él apenas respondió. Se sentía como si su alma estuviera vacía, como si incluso un simple café no pudiera llenar el vacío que sentía. Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar algo de paz para él. «Dios, si estás allí, muéstrame el camino», murmuró en su corazón, casi sin creerlo. Pero algo dentro de él seguía esperando, por pequeña que fuera la posibilidad. Mientras Javier miraba su taza de café, algo cambió, punto. Una sensación extraña lo invadió, como si alguien le estuviera mirando. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de una mujer sentada en una mesa cercana. Ella sonrió ligeramente, pero sus ojos mostraban una comprensión profunda, como si supiera exactamente lo que él estaba sintiendo. Javier desvió la mirada, sin saber qué hacer con esa extraña conexión. Pero en el fondo, algo despertó en su corazón. ¿Es ella una señal?, pensó. Sin saber por qué, algo en su ser le decía que debía hablar con ella, como si esa mirada compartida hubiera abierto una puerta en su alma. El día había pasado lentamente, y Javier aún caminaba por la ciudad, sin rumbo. Su mente estaba en caos, atrapada en un ciclo interminable de dudas y preguntas. ¿Qué he hecho mal?, se preguntaba una y otra vez. Sus ojos buscaban algo, una señal que le diera esperanza, pero todo parecía estar en sombras. Había llegado a un punto donde su fe era tan frágil como un hilo que se deshilachaba poco a poco. En su corazón había un vacío imposible de llenar. Miró al cielo, y por un momento
El peso de su dolor le parecía insoportable. Pensó en su familia, en sus amigos, en todo lo que había perdido debido a su falta de fe. Las palabras del mentor resonaban en su mente. La fe no se mide por lo que ves, sino por lo que crees cuando todo parece perdido. Pero, ¿y si había llegado el final de su camino? ¿Y si no había más razones para seguir? Mientras caminaba, una sensación de rendición lo invadió. Sin embargo, una pequeña chispa dentro de él seguía viva como una llama débil, pero que no se extinguiría tan fácilmente. Javier llegó a un parque, buscando un lugar para sentarse y procesar todo lo que estaba sintiendo. El silencio del entorno parecía abrazarlo, pero también amplificaba su dolor. Se sentó en una banca de madera, mirando a la gente que pasaba sin detenerse. En sus ojos, la desconfianza y la desesperanza se reflejaban. Todo parece tan lejano, tan inalcanzable, pensó. Su mente era un torbellino de emociones. Se acordó de su madre, que le había enseñado a nunca rendirse, a confiar en que Dios tenía un plan, pero esas palabras ya no tenían el mismo poder que antes. Sentía que había intentado todo: orar, luchar, buscar respuestas. Pero, ¿qué había recibido a cambio? La soledad, la confusión. Su alma parecía rota, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Justo cuando pensaba que su corazón no podría soportar más, una voz lo sacó de su pensamiento. «No estás solo, Javier». Era la voz de la mujer del café. No sabía cómo, pero sentía que algo profundo había cambiado en ese momento. La mujer del café, a quien Javier no había notado antes, se acercó a él con una calma que le resultó casi reconfortante. «¿Te importa si me siento?», le preguntó con una sonrisa suave. Javier asintió sin palabras, sin saber qué decir. La mujer se sentó junto a él, mirándolo con una curiosidad amigable, como si hubiera conocido su dolor desde hace tiempo. «A veces la vida nos pone en situaciones que no entendemos, pero no por eso estamos abandonados», dijo ella, con una tranquilidad que contrastaba con el caos interior de Javier. Él la miró sin comprender del todo, pero algo en su tono le hizo sentirse menos solo. Durante unos minutos ambos permanecieron en silencio, observando el movimiento de la gente a su alrededor. Javier sentía que la conexión con esta desconocida, de alguna manera, le estaba dando fuerzas. La mujer rompió el silencio nuevamente. «La fe es más que entender, Javier. Es seguir adelante cuando todo parece oscuro». Javier no sabía por qué, pero esas palabras lo tocaron profundamente. El vacío en su interior pareció aligerarse, aunque solo fuera por un instante. El sol ya se estaba ocultando cuando la mujer se levantó lentamente, como si su tiempo con Javier hubiera llegado a su fin. «No olvides lo que te he dicho», le dijo mientras se alejaba. Javier la observó irse, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué alguien como ella se habría detenido a hablar con él? Mientras la veía alejarse, algo en su corazón se movió. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo había un atisbo de esperanza. En su mente, las palabras de la mujer seguían retumbando. «La fe es seguir adelante cuando todo parece oscuro». Javier se quedó mirando al horizonte, donde el último rayo de sol tocaba las copas de los árboles. La verdad no era algo que pudiera ver con claridad aún, pero algo había cambiado en él. La fe no se trataba de tener todas las respuestas, sino de confiar, incluso cuando las respuestas parecían estar ausentes. Javier se levantó del banco con una nueva determinación, aunque su corazón seguía pesado. La mujer había sido un recordatorio de lo que había estado buscando, una razón para seguir. Caminó por el parque en dirección opuesta, cada paso ahora más firme que antes. Mientras lo hacía, su mente comenzó a calmarse. No había respuestas mágicas, no había milagros instantáneos. Sin embargo, sentía que había algo en su interior que lo empujaba a seguir. Tal vez la fe era solo eso, continuar caminando a pesar de la incertidumbre. Mientras salía del parque y se adentraba en la ciudad, Javier sonrió levemente. Algo había cambiado. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió capaz de enfrentarla. Javier había estado buscando respuestas durante semanas, pero su dolor seguía creciendo.
Cada día que pasaba sentía que la carga sobre sus hombros se volvía más pesada, como si estuviera llevando un mundo entero sobre sí mismo. Durante su trabajo, la constante presión de las expectativas ajenas lo acosaba. ¿Por qué no puedo encontrar la paz?, se preguntaba una y otra vez. Sentía que todo lo que había hecho, todo lo que había intentado, no era suficiente. En su casa, la soledad lo abrazaba con fuerza. Las noches se volvían interminables, las preguntas aún más intensas. Dios, ¿por qué no me hablas? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Pensaba, pero no había respuesta. Lo peor no era la incertidumbre, sino el miedo de que nunca encontraría una respuesta, que siempre estaría atrapado en este ciclo sin fin. Durante una noche particularmente oscura, Javier se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada. ¿Vale la pena seguir buscando?, murmuró para sí mismo. La duda se había convertido en su única compañía, y con ella la desesperación comenzaba a ganarle terreno. Al día siguiente, Javier intentó ir a trabajar como siempre, pero algo dentro de él lo detenía. En su oficina, las miradas de sus compañeros ya no le parecían las mismas. Sentía una desconexión creciente con todo lo que lo rodeaba. A pesar de que la gente hablaba, él apenas podía escuchar. Las voces se volvían ruido, los rostros se desvanecían en su mente. La sensación de estar atrapado en una burbuja de desesperación se hacía más fuerte. Intentó concentrarse en las tareas, pero su mente estaba lejos. ¿De qué sirve todo esto?, pensó, mirando su escritorio vacío. La pregunta seguía retumbando en su cabeza, cada vez más fuerte. Durante el almuerzo, se sentó solo en el comedor, observando a los demás interactuar. Parecían tan felices, tan completos, mientras que él se sentía como un espectador, desconectado de su propia vida. ¿Cómo llegué a este punto?, se preguntó, pero no pudo encontrar una respuesta. El peso de la soledad lo aplastaba, y en su pecho se formaba un nudo de desesperación que no podía deshacer. Esa tarde, Javier decidió tomar un paseo por el parque cercano. Necesitaba despejar su mente, respirar aire fresco. Mientras caminaba entre los árboles, se dio cuenta de cuán distante se había vuelto de todo. Incluso los sonidos de la naturaleza, que siempre lo habían relajado, ahora parecían vacíos. Miró a las parejas y a las familias disfrutando del día, riendo y conversando. ¿Por qué yo no puedo encontrar algo que me haga feliz?, pensó. Su mente seguía atrapada en la duda. En un momento se detuvo frente a un banco vacío. Se sentó, mirando el camino que se extendía ante él. La sensación de estar perdido se apoderó de él con más fuerza que nunca. Recordó las veces que había creído en algo más grande, que había sentido el consuelo de la fe. Pero ahora, todo eso le parecía lejano, como si hubiera pertenecido a otra vida, una vida en la que él todavía tenía esperanzas. ¿Acaso todo esto tiene algún sentido?, se preguntó en voz baja, mientras la desesperación lo envolvía una vez más. Al caer la noche, Javier se encontró de nuevo en su apartamento, mirando las luces de la ciudad desde la ventana. Su mente seguía dándole vueltas a la misma pregunta, una y otra vez. ¿Por qué? Pensó en su vida, en sus decisiones, en lo que había hecho mal. Tal vez no soy lo suficientemente fuerte, pensó, pero no quería rendirse. Algo dentro de él seguía resistiéndose. Decidió tomar el teléfono y marcar el número de su madre, algo que no había hecho en mucho tiempo. Después de unos segundos, ella contestó. «Hola, hijo, ¿cómo estás?». La voz de su madre, suave y cálida, lo hizo sentir una conexión que no había sentido en días. Pero antes de que pudiera responder, su madre dijo: «Te estoy esperando, hijo. Ven a casa». Esa simple frase lo llenó de una mezcla de emociones. No sabía si quería regresar a su hogar o si realmente podía enfrentar su pasado. Sin embargo, algo en su interior le dijo que esa llamada era una señal, una invitación a tomar el camino hacia algo más grande que él mismo. La llamada de su madre dejó una huella en Javier. Esa noche no pudo dormir pensando en las palabras de su madre. «Te estoy esperando». Se dio cuenta de que, en su búsqueda de respuestas, había estado evitando su propio hogar, su propia familia, pensando que encontraría las respuestas afuera.
Pero tal vez la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Tal vez la clave era volver a lo básico, a lo que siempre había sido su ancla, el amor y el apoyo de su familia. Al amanecer, Javier se levantó decidido. No tenía todas las respuestas, pero sabía que debía dar el siguiente paso. Quizás la fe no estaba en buscar algo lejano, sino en regresar a las raíces de lo que lo había formado. Al salir de su apartamento, el sol comenzaba a salir, iluminando el camino por el que iba a seguir. Javier había decidido ir a ver a su madre. El viaje en coche hacia su ciudad natal fue largo y silencioso. Cada kilómetro que pasaba, su corazón se aceleraba, anticipando el reencuentro. ¿Será este el momento?, se preguntaba. La carretera se extendía ante él como un reflejo de su propia vida, incierta y llena de giros inesperados. Pensó en todo lo que había dejado atrás, en los años que había pasado buscando respuestas en lugares equivocados. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó a la casa de su madre. La vieja casa, rodeada por el mismo jardín que recordaba de su infancia, parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado allí. Al detenerse frente a la puerta, un nudo se formó en su estómago. No sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que este era el momento decisivo. En ese preciso instante, se dio cuenta de que había dejado atrás muchas cosas, pero también que todavía había algo por lo que luchar. Al llegar a la casa de su madre, Javier se quedó unos minutos frente a la puerta, mirando la vieja fachada que había sido testigo de su niñez. El sonido del viento entre los árboles le trajo recuerdos lejanos, pero no podía dejar de sentir que algo en el aire había cambiado. Finalmente tocó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió, y allí estaba ella, su madre, con el mismo rostro amable y las arrugas que venían con el tiempo. No dijo nada. Solo lo miró, como si supiera que era el momento adecuado. Sin una palabra, la invitó a entrar. Javier, sin saber qué decir, cruzó el umbral de la puerta, y en ese momento, todo pareció detenerse. Unas pocas palabras, un abrazo cálido, y la conexión de siempre, punto. Pero en el aire había algo diferente, algo que no podían ver, pero que ambos sentían. La casa estaba llena de recuerdos, pero también de una tristeza que Javier no comprendía del todo. Al entrar en la casa, Javier sintió una mezcla de nostalgia y angustia. Cada rincón, cada objeto, le traía recuerdos de su infancia, de los momentos felices y de las tristezas que había dejado atrás. Su madre lo condujo al salón, donde se sentaron juntos en el sofá. «Ponto down. Hijo, no estás solo», le dijo ella con suavidad, como si hubiera leído sus pensamientos. Javier la miró, sin saber qué responder. Las palabras de su madre le llegaron como un bálsamo para su alma herida, pero al mismo tiempo la duda seguía presente. «¿Por qué no puedo encontrar paz?», pensaba. Sin embargo, en esa casa, rodeado de su madre y de los recuerdos de su niñez, algo empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sentía que podía respirar. La batalla interna que había estado librando parecía disminuir, aunque todavía había una parte de él que no podía dejar de preguntarse si realmente estaba encontrando lo que buscaba. Javier no podía dejar de pensar en las palabras de su madre. «No estás solo». Había estado buscando respuestas en el vacío, pero ella había traído algo que no había considerado: la conexión humana, el amor de su familia. Durante esa noche, Javier comenzó a entender que la respuesta no se encontraba en un gran milagro o en una revelación divina instantánea. En realidad, la respuesta estaba dentro de él y en el apoyo de aquellos que lo amaban. Esa noche, mientras conversaban, Javier se dio cuenta de que había estado buscando la paz en el lugar equivocado. La paz no venía de entender todo, sino de aceptar lo que no podía cambiar y aprender a vivir con ello. De repente, una verdad le golpeó como un rayo. La fe no era solo esperar una respuesta, sino aprender a confiar, incluso en el vacío. Al día siguiente, Javier decidió quedarse un poco más en casa de su madre. Ya no sentía la necesidad de regresar a la ciudad de inmediato. Estaba comenzando a comprender que la respuesta que había estado buscando no estaba en algún lugar lejano, sino en los pequeños momentos de conexión, en los gestos de cariño y comprensión. Al caminar por el jardín de su madre, Javier miró al cielo y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo.
La duda aún persistía en su corazón, pero ahora sabía que podía convivir con ella. La paz no venía con certezas, sino con la aceptación de lo que es. En ese instante, Javier se dio cuenta de que no necesitaba tener todas las respuestas para sentir que había encontrado su camino. El verdadero milagro, pensó, era el acto de seguir adelante, día a día, con fe y esperanza. Después de semanas de lucha interna, Javier finalmente se enfrentó a sí mismo. Esa mañana, al despertar en la casa de su madre, algo había cambiado. Había sentido una paz que no había experimentado en años Pinuesta. Decidió salir a caminar por el pueblo, sin rumbo fijo, solo con el deseo de estar en silencio. Mientras caminaba por las calles conocidas, recordó todas las veces que había buscado algo fuera de sí mismo, respuestas, consuelo, esperanza. Pero, en ese momento, comprendió que la paz que tanto había anhelado no dependía de circunstancias externas. Miró al cielo y vio las nubes dispersas, dejando que los rayos del sol se filtraran a través de ellas. Tal vez la respuesta esté en dejar de buscar, pensó. No se trataba de encontrar algo perdido, sino de aceptar lo que estaba ante él. Esa comprensión le trajo una sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que estaba listo para aceptar lo que venía, sin miedo ni resistencia. La batalla dentro de él comenzaba a cesar, y con ella su alma empezó a sanar. Javier se detuvo frente a una iglesia antigua, un lugar que había significado mucho para él en su niñez. Las puertas de madera estaban abiertas, y el eco del silencio lo invitaba a entrar. Sin pensarlo demasiado, cruzó el umbral y se adentró en el templo vacío. El aire fresco y frío del interior lo envolvió, y una sensación de calma lo invadió. Se acercó al altar, sus pasos resonando suavemente en el suelo de piedra. Mientras miraba el crucifijo, Javier sintió una conexión profunda con algo más grande que él mismo. Aquí es donde todo comenzó, pensó, recordando las oraciones de su infancia, los momentos de fe que le habían dado consuelo. Aunque no tenía todas las respuestas, se dio cuenta de que, en ese espacio, podía encontrar algo que había estado buscando sin saberlo. Paz interior. No era una solución inmediata ni un milagro. Era la aceptación de que su camino había sido uno de pruebas, pero también de aprendizaje y crecimiento. Mientras Javier permanecía en silencio, una voz resonó en su corazón. Has estado buscando respuestas, pero lo que necesitas es rendirte, le susurró la voz en su mente. Al principio, pensó que era una ilusión, pero luego sintió que era la verdad que tanto había negado. Había estado luchando contra su propio dolor, su miedo, su duda, pero quizás la clave no era resistirse, sino permitir que todo fluyera. ¿Qué pasa si dejo ir todo esto?, se preguntó, mientras sus manos temblaban ligeramente. Durante años había sido fuerte, había intentado controlar cada aspecto de su vida, pero en ese momento entendió que no podía seguir luchando solo. Al dar un paso atrás, finalmente podía ver el cuadro completo. No era necesario tener el control absoluto. La fe, pensó, era aprender a soltar. Y en ese momento de rendición, algo dentro de él se rompió y a la vez se sanó. Javier no estaba solo. Nunca lo había estado. Javier se quedó allí por un largo rato, sin prisa por irse. El reloj de la iglesia marcaba el paso del tiempo, pero para él, ese momento era eterno. No tenía necesidad de hacer preguntas ni de esperar respuestas inmediatas. Lo único que importaba era que, por fin, había encontrado una paz que había buscado en el lugar equivocado. Todo está bien, tal como es, pensó mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente. Fue entonces cuando escuchó una voz suave detrás de él. Javier, ¿estás listo para volver? Era la voz de su madre, quien había venido a buscarlo. Al abrir los ojos, vio su figura a lo lejos, acercándose. En ese momento se dio cuenta de que ya no estaba solo en su búsqueda. Había alguien que lo entendía, que lo había estado esperando. Y con esa simple verdad, la sensación de alivio se multiplicó. Javier sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba preparado para dar el siguiente paso. Mientras Javier caminaba junto a su madre por el jardín de la iglesia, algo dentro de él había cambiado para siempre.
para siempre. Las dudas que lo habían perseguido durante tanto tiempo ya no parecían tan importantes. Había descubierto que el verdadero viaje no era encontrar respuestas definitivas, sino aprender a vivir con las preguntas. Lo único que necesitas es seguir caminando, paso a paso, le dijo su madre, con una sonrisa que llenó el espacio entre ellos de calidez. Javier asintió, comprendiendo por fin el mensaje. No se trataba de llegar a un destino, sino de seguir avanzando, sin importar cuán incierto fuera el camino. Al salir del jardín y caminar hacia el horizonte, Javier sintió una paz profunda que nunca antes había experimentado. Finalmente, aceptaba su vida tal como era, con todos sus altibajos, sabiendo que el amor y la fe eran la respuesta, aunque no fueran las respuestas que había esperado. El día siguiente amaneció claro y fresco. Javier, ahora más tranquilo, decidió que era el momento de hacer frente a su pasado. Regresó al pueblo donde había crecido, no para buscar respuestas, sino para reconectar con su historia. A medida que caminaba por las calles familiares, una sensación de calma lo envolvía. Las casas de su infancia, los árboles, los caminos, todo parecía haber permanecido igual, mientras que él había cambiado. Se detuvo frente a la vieja escuela donde había estudiado, y en su mente comenzaron a surgir recuerdos de los días felices, de las promesas que se hacía a sí mismo. Quizás no todo está perdido, pensó. La vida no era perfecta, pero de alguna manera había logrado encontrar algo de paz en medio del caos. Al ver la vieja iglesia al fondo, Javier comprendió que su viaje no solo había sido sobre buscar respuestas, sino sobre aprender a vivir con las preguntas. ¿Sin temor? La paz que sentía no era el fin de su sufrimiento, sino el comienzo de algo nuevo. Y con esa comprensión, sintió que por fin podía caminar con el corazón más ligero. Javier llegó a la iglesia donde había rezado tantas veces en su niñez. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba, pero el peso de los recuerdos lo golpeó de inmediato. En ese lugar había orado por respuestas, por señales, y se había sentido abandonado. Pero ahora, algo dentro de él había cambiado. No buscaba respuestas, sino solo estar allí, en el mismo espacio donde había encontrado consuelo en el pasado. Caminó lentamente hacia el altar, sus pasos suaves sobre el suelo de piedra, como si el tiempo mismo lo estuviera esperando. Al llegar al altar, se arrodilló en silencio. Las palabras que había perdido durante tanto tiempo finalmente regresaron a su mente. Estoy aquí, Dios, sin expectativas, solo con gratitud por lo que tengo. Javier no esperaba un milagro, ni una respuesta divina, pero sentía que, de alguna manera, este momento era suficiente. Había encontrado la paz que tanto había buscado. Después de un rato, Javier se levantó lentamente y salió de la iglesia. El aire fresco de la mañana lo recibió como una bienvenida. Al caminar por los pasillos del pueblo, vio a los habitantes saliendo de sus casas y retomando sus actividades cotidianas. Javier, sin embargo, ya no se sentía como un extraño. Había aprendido a reconciliarse con su pasado y a aceptar el presente tal como era. No había encontrado respuestas definitivas, pero había encontrado algo mucho más valioso: una comprensión profunda de que la vida, en su complejidad, era suficiente. Todo está bien, tal como está, pensó, mientras observaba el horizonte. El camino hacia la paz no era recto, pero por primera vez Javier aceptaba que cada paso, cada lucha, había sido parte de su proceso de crecimiento. Y con esa aceptación, sintió una gratitud profunda por cada momento vivido. Esa tarde, Javier se sentó en el jardín de su madre, mirando el horizonte. Ya no sentía la necesidad de resolver todos los misterios de su vida. En ese momento, entendió que la verdadera paz no estaba en encontrar todas las respuestas, sino en aprender a vivir con las preguntas. He recorrido un largo camino, pensó, y aunque no tengo todas las respuestas, he aprendido a confiar en que todo tiene un propósito. A su lado, su madre se sentó en silencio, sin palabras, pero con una presencia que hablaba más que 1000 frases. A veces, el silencio dice más que las palabras, pensó Javier, sintiendo la profunda conexión que había recuperado con ella. No había necesidad de explicar lo que había vivido, porque en su mirada y en su presencia
ya lo entendían todo. Y por fin, Javier se sintió en paz consigo mismo, con su vida y con su fe. Javier decidió que ya era el momento de regresar a su vida, no con el peso de las dudas, sino con el corazón abierto a lo que vendría. Sabía que aún habría desafíos, pero ahora sentía que podía enfrentarlos con una paz interna que nunca antes había tenido. Lo importante no es la perfección, sino el amor con el que uno vive, pensó mientras tomaba su coche para regresar a la ciudad. Mientras conducía por el camino familiar, Javier sonrió. No sabía qué depararía el futuro, pero ya no sentía miedo. Había encontrado la fuerza dentro de sí mismo, en la fe, en su familia, y en la paz que había logrado abrazar. El viaje continúa, pensó, pero ahora ya no estoy solo. Y con ese pensamiento, Javier comenzó el siguiente capítulo de su vida, dispuesto a caminar hacia adelante con una fe renovada. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Javier se encontraba de nuevo frente al mar, como lo había hecho tantas veces en sus recuerdos. Pero esta vez no había dolor, no había miedo. Había llegado a comprender que la vida no es perfecta, ni está destinada a serlo. Todo lo que había pasado, todas las pérdidas y las luchas, se habían entrelazado para llevarlo a este momento de calma. Javier miró el horizonte, el sol descendiendo lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir gratitud por el viaje que había recorrido. Las preguntas que lo habían perseguido ya no le pesaban, pues entendió que el amor y la fe eran las únicas respuestas que realmente necesitaba. Hoy me siento en paz, pensó. Las heridas del pasado seguían siendo parte de él, pero ya no dictaban su futuro. He aprendido a caminar con ellas, sin que me dominen. Y con ese pensamiento, Javier sonrió, sabiendo que había encontrado una verdad mucho más profunda que cualquier respuesta. La verdad era que el viaje nunca termina, y cada paso lleva consigo la oportunidad de renacer. Mientras Javier caminaba a lo largo de la orilla, su mente se llenaba de recuerdos, pero esta vez no eran tristes. Recordó las risas de su infancia, las conversaciones con su madre, los momentos que había dado por perdidos. ¿Qué haría si todo esto fuera solo una etapa en el camino hacia algo más grande?, se preguntó, mientras una brisa suave acariciaba su rostro. La sensación de conexión con el mundo, con las personas que lo habían acompañado en su vida, lo llenó de una paz profunda. Javier comprendió que la vida no era solo lo que había experimentado, sino también lo que estaba por venir. No tenía certeza sobre el futuro, pero ya no le temía. Puedo empezar de nuevo, pensó, sintiendo que todo lo que necesitaba era fe en el presente. Los años de búsqueda y sufrimiento le habían dado una perspectiva única. El momento presente era suficiente. Al llegar a su casa, Javier se dio cuenta de que ya no necesitaba más respuestas. El camino hacia la paz no había sido fácil, pero al mirarse en el espejo esa noche, vio a un hombre diferente. Ya no estaba lleno de dudas ni de miedos. He hecho todo lo que pude, y eso es suficiente, pensó. En su mente resonaban las palabras de su madre. Siempre has tenido todo lo que necesitas dentro de ti. Era la verdad más simple y profunda que había escuchado. Había dejado ir el peso de la incertidumbre y había aprendido a confiar en su propio corazón. En la quietud de su hogar, Javier se sintió más fuerte que nunca. Ya no era prisionero de su pasado, sino libre para caminar hacia un futuro lleno de posibilidades. Por primera vez, entendió que la vida no se trataba de buscar la perfección, sino de vivir plenamente con lo que tienes. Esa noche, Javier se acostó temprano, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Mientras cerraba los ojos, pensó en todo lo que había aprendido. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto. La noche estaba tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, Javier se permitió descansar. Ya no sentía que debía ser más fuerte, más sabio, más perfecto. Solo tenía que ser él mismo. En ese momento entendió que la vida no era algo que tuviera que controlar o entender completamente, sino algo que debía experimentar. Con esa comprensión, Javier se quedó dormido, sabiendo que había llegado al final de un capítulo y al comienzo de otro lleno de nuevas posibilidades.
A la mañana siguiente, Javier despertó con una sensación de claridad. Al mirar por la ventana, vio el mundo que lo rodeaba con nuevos ojos. El sol ya había salido, y la ciudad comenzaba a despertar con la misma vitalidad que él sentía en su interior. Hoy es un nuevo día, pensó. No sabía qué le depararía el futuro, pero ahora sabía que podía enfrentar cualquier cosa con el corazón lleno de fe. Ya no dependía de los milagros o de las respuestas rápidas. El verdadero milagro era la capacidad de seguir adelante, día tras día, con esperanza. Mientras se preparaba para salir, Javier sonrió. Había comprendido que la vida, tal como era suficiente. Y con esa verdad comenzó el nuevo capítulo de su vida, lleno de posibilidades,